Vamos entonces a glorificar el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por darnos la oportunidad de aprender cada día de ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle honra y gloria al Señor. Mamá, por favor. Nunca voy a cambiar, te lo prometo. Vamos a darle gloria y honra al Señor. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque escuchas nuestro clamor, porque recibes nuestras alabanzas, Padre Celestial. Te damos gracias porque nos amas y nos cuidas, Señor, y porque nos diste buenos instrumentos para alabarte y glorificar tu nombre, Padre Celestial. Vamos a cantarle. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Porque Él es nuestro Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono del cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y una vez más, que Él es el Rey de tu corazón. Y una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es. Y viene su pueblo a llevar. Declaramos Porque eso, Él es Señor, en el esta Rey noche. de nuestra vida. Tú eres el Rey. Y has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? Así que sonríe, porque Cristo ha cambiado tu lamento en baile. Cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía,
gloria. Tus hijos hoy te adoran. ¿Por qué? Por todas tus maravillas. Adonai. Los cielos cuentan tu gloria. Tus hijos hoy te adoran. Por todas tus maravillas. Adonai. Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Vamos, Adonai, has cambiado mi me seguiste todo la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo la alegría. Porque por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Gloria a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, oh, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, tú eres Señor, tú eres nuestro Adonai. Ok, mi amor. Gracias, Padre, porque has sido glorioso, Señor, porque has sido maravilloso, Señor, porque nos has dado maravillas, porque has sido bueno con nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, Rey de Reyes. seguirte alabando, Señor, y glorificando tu nombre. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, versos 2 y 3. Grandes son las obras de Jehová, buscadas por todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré, al
Señor, alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura y ha de estar en su presencia. Gozoso abrazaré. Dile, al Señor alabaré. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Grandes son sus maravillas. Fuerte. Grandes son sus maravillas. Grande es Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Los hombres. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es tu nombre. Conmigo. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es tu nombre. Grande es Jehová. ¡Oh, iglesia! Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Hombres. Tú eres grande, Jehová. Mujeres. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Aleluya. Tú eres grande, Jehová. Grande Señor. Tú eres grande, Señor. Bendito Tú eres tu nombre. grande y tus maravillas son más grandes, Señor. Aleluya. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor. Gracias por recibir con olor fragante esta alabanza, Señor, porque eres grande. Tus maravillas que has hecho con nosotros, Señor, que has hecho en nuestras vidas, cómo nos has demostrado tu amor, cómo nos has llenado, Señor, cómo has sido bueno con nosotros, cómo has dado honra y gloria a tu nombre, cómo nos has dado de tu presencia, de tu poder, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Señor, nuestro orgullo nos ha quitado de tu presencia, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo faltaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Dile que quieres más de Él. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quieres una mejor relación con Él. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera
amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Conocerte. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Que tu presencia nos llene, que tu poder nos llene, que tu presencia se manifieste. Te necesitamos, Señor, porque eres nuestro Yeshua. Tú eres nuestro Señor. Perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona el no poder doblegarnos ni siquiera con nuestro esposo y ni siquiera contigo, Señor, porque tú eres Yeshua. Dile que necesitas cambiar, que necesitas quitar de tu vida, que te está carcomiendo el corazón, que te está quitando el deseo de servirle, de agachar tu cabeza y de humillarte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nuestro amado, tú eres, Señor, nuestro anhelo, tú eres lo que deseamos, Señor, lo que nuestra vida necesita, Señor, respirar en ti, clamarte a ti, Señor, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Dile con tu boca que quieres que Él sea lo único en tu vida, que seas lo primero, Señor. Dile.
Derriba, Señor, todo mi orgullo que te ha quitado el primer lugar, Señor. Derriba, Señor, aquello que está en ese pedestal que yo he puesto, Señor. Incluso a mí mismo, Padre. Quítalo, Señor. Derribamos, Señor, todo eso que se ha puesto en ese lugar que te corresponde a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque tú eres el primero y el único, Señor. Que seas nuestro preferido, nuestro predilecto. Que seas lo único en nuestra vida, Señor. Que seas lo que necesitamos, Padre. Señor, que seas lo que más deseamos, Señor. Que seas lo que anhelamos, Padre. Solo tu presencia, solo tu gracia, tu misericordia sobre nosotros, Señor. Redargúyenos, cámbianos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Cada día te necesitamos más. Y al conocerte, Señor, podremos tener una mejor relación contigo, Padre. Una relación que nadie va a romper, que nadie va a dañar, que nadie va a cambiar, Señor. De ti dependemos, de ti necesitamos, de ti, Señor, respiramos. Que la sangre que corre por nuestras venas seas tú, Señor. Que en nuestro despertar y en nuestro anochecer solo nuestro pensamiento esté en ti, Señor. Buscad primero el reino de Dios, a ti, y lo demás será añadido. Porque no necesitamos nada más sino a ti. No dependemos de nadie más sino de ti, Señor. Porque eres lo que mi corazón anhela, lo que mi corazón desea, Señor. Lo que necesita, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, más de su llenura, más de tu presencia, Espíritu Santo, más de ti, Señor. Mi ser, y lléname de tu presencia, con tu Él desea darte más, Él desea llenarte más. Su presencia, su amor, su poder sobre ti, de misericordia, de amor, de perseverancia, de fuego, de poder del Espíritu Santo. Él quiere darte dones, más dones para que los uses en beneficio de la iglesia, de los demás. Pídele, Señor, yo quiero orar por los enfermos y que se sanen, Señor. Quiero orar por la gente, Padre, y que se refleje en mi oración tus milagros, Señor. Así que lléname, lléname, lléname con tu presencia, con tu con tu amor, lléname con tu presencia, lléname tu poder.
de ti, Señor. Como un susurro, pídele más. Queremos que tu presencia more en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Que cuando vayamos, Señor, digan que tiene de diferente. Es la presencia del Señor que va con él. Ese es un hijo de Dios. Llénanos, Señor. Llénanos de ti. Llénanos, Señor. Necesitamos de ti. Sigue orando, sigue pidiéndole más. Llénanos de ti, Sigue pidiéndole de su presencia, Sí, de Señor. esa llenura que solo Él puede darte, Así es, de esa llenura del Espíritu Santo, de los poder, frutos del Espíritu Santo. Pídelos: Llénanos, amor, Señor. paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, bondad, Sí, mi Padre. amor, Señor, por ti. Así es, Señor. Oh Padre, te pedimos de ti, Señor. Sí, mi Te pedimos, Padre, que seas tú en nosotros, Señor. Llénanos, Padre Celestial. Llénanos, Señor. Dios Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Es una bendición para ti, para tu familia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Ahora piensa en tu familia, en los miembros de tu familia, y dales esta bendición. Amén. 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 Que de tu boca salgan palabras de bendición a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Cúbrelos, cúbrelos con estas palabras. Porque la familia es el pilar que Dios ha dado. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Bendice a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, a tus tíos, a tus sobrinos. Amén. A tus abuelos, a tus bisabuelos. Amén. 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 Extiende esa bendición para tus generaciones. No importa si no han nacido. Para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Amén. Ahora extiende esa bendición para los futuros cónyuges de tus hijos y de tus nietos. Aunque sean pequeños, ora por ellos y bendice la pareja que va a tener. Ese hombre o mujer que lo va a acompañar por el resto de su vida. Bendícelos. Que te cubra con la gracia del Señor. De tus palabras salen bendiciones para ellos. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Amén. Bendecimos su caminar, su entrada y su salida. Bendecimos sus palabras, su mente, sus ojos, su cuerpo. Que ninguna enfermedad llegue sobre ellos. Cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Con su
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, y que cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, Él te ama, 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 Él te Porque Él te ama, Él extiende su misericordia sobre sus familias, Él extiende su misericordia sobre sus hijos, Él extiende su misericordia sobre tus generaciones, sobre tus familiares. Sea extendida esta bendición sobre aquellos que han llegado a tus pies, Señor. En nuestra vida, que se cumpla tu palabra en nosotros, Señor, porque tú eres misericordioso, grande y poderoso, y tú nos bendices más allá de cualquier bendición, porque son bendiciones eternas, Señor, eternas en ti. Bendecimos nuestro caminar, Señor. Bendecimos la palabra que nos traes, Padre, a través de nuestro pastor. Bendecimos su vida, Señor, y seguimos clamando por Él. Extendemos nuestras manos sobre su cuerpo, sobre su salud. Y oramos, Señor, porque no nos vamos a detener hasta ver ese milagro creativo en su hombro, Señor. Serán restaurados sus tendones, músculos, sus huesos, sus ligamentos, Señor. Serán restaurados en sí, serán restaurados y serán dados a un nuevo nivel, Señor. Te damos gracias por su salud, te damos gracias por su bendición y porque Él es una bendición para nosotros. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dos países se encontraban en guerra. Estaban en una montaña, unos, otros en la otra. En la mitad estaba el valle. Un gran ejército estaba contra ellos, pero la costumbre de aquella época no habían las armas convencionales como están en el día de hoy, sino que eran con espadas, con lanzas, jabalinas. Y en esa época incluso habían más muertos que los que hay hoy en una guerra. Hubo una guerra en Cartago, pero no aquí en Cartago Valle, sino del territorio europeo, en Grecia, y en esa guerra hubo en ese día 50,000 muertos, que no han habido en todos los meses que lleva Ucrania con Rusia. No han habido ni siquiera 2,000, allí hubo 50,000 muertos en un día. O sea, el exterminio era tremendo. Hicieron un acuerdo entonces en aquella época donde para evitar toda esa masacre le pedían entonces que un paladín o un guerrero, el soldado más fuerte, el mejor peleador que tuvieran, entonces se enfrentaba con el otro ejército, con el soldado o el paladín o el guerrero más fuerte de ellos. Así que se enfrentaban ellos dos y el que ganara, ganaba la batalla, la guerra, esa guerra total que había en ese momento. Bueno, los dos países se encontraban en guerra y de pronto sale el paladín, el guerrero de un ejército y desafía
al otro y dice: mándenme en el guerrero que ustedes tienen, el mejor que tengan, que venga y pelee conmigo, y el que gane, entonces el otro pueblo será esclavo de el que gane. Así que imagínense la situación. El problema que se presenta aquel día en medio de esa batalla y en ese desafío, durante 40 días estaba ese desafío. O sea, durante 40 días, todos los días aparecía el guerrero y decía: mándenme el de ustedes, que venga y pelee conmigo, y el que gane, ese entonces será el vencedor de toda la guerra y el otro pueblo será el esclavo. Mucho temor había en ese pueblo que era desafiado durante 40 días, y la razón por la cual estaban tan asustados y tenían tanto miedo desde el rey para abajo es que se enfrentaba a una persona que tenía más de 2 metros con 60 de estatura, o sea, un gigante, conocido con el nombre de Goliat. Así que ese relato bíblico está en Primera de Samuel, en el capítulo 17, versículos 4, y de los versículos 40 al 47, y también está relatado en las Crónicas de los Reyes, en el primer libro, en el capítulo 20, de los versículos 4 al 8. El pueblo filisteo fue en guerra contra el pueblo de Israel, contra la nación de Israel, pero ese gigante estaba desafiando al pueblo de Israel. El más alto de estatura del pueblo de Israel era Saúl. Por eso lo escogieron como rey. Cuando lo miraron, era el más alto de todos, de hermoso parecer, un guerrero, y dijeron: pero estaba muerto de miedo. Era el que tenía que salir a ir a esa batalla, ir a enfrentar. Pero ¿quién enfrenta a ese gigante? ¿Tiene usted gigantes? Gigantes en su vida, venciendo a los gigantes que nos perturban. ¿Cómo vencer a esos gigantes? Y entonces sale un muchacho que tenía entre 16 y 17 años, más o menos con unos 70 de estatura, para enfrentarse al gigante. Y dice: yo voy a pelear contra él. Yo voy a ir a la batalla contra ese que está desafiando el ejército de Dios. Y el asunto es que cuando va a pelear contra él, el soldado, el Goliat, viene con toda su armadura, su espada, su lanza, y el muchacho solamente va con una honda, un palo. Incluso el gigante dice: ¿usted cree que soy un perro que viene a mí con un palo? Y el muchacho tomó 5 piedras lisas y las echó en su bolsa. Algunos dicen: pero si era un gigante, ¿por qué toma 5 piedras? De pronto le faltaba fe, porque con una piedra era suficiente. De hecho, con una que tiró, venció. Pero ¿por qué toma las 5? Solamente el hecho de haber tomado una más, o sea 2, ya era falta de fe, según algunos. Así que él toma 5 piedras. Pero ¿cuál es la razón por qué David tomó 5 piedras? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón, mis amados hermanos, es que David notó que en el ejército no solamente el gigante era Goliat, sino que había 4 más, entre ellos un hermano de Goliat. Algunos dicen que todos eran hermanos, pero el relato bíblico de Segunda de Samuel, del capítulo 21, nos dice que había un hermano, y menciona los nombres de ellos. Menciona que había un gigante que se llamaba Isbi-Benot, que había otro que se llamaba Saf, que había otro que se llamaba Lami, el hermano de Goliat, y había otro que tenía gran estatura y tenía 6 dedos en sus manos, en cada mano, y 6 dedos en los pies. ¿Qué le parece la belleza?
O sea que eran 4 más Goliat, 5. Por eso tomó 5 piedras, no por falta de fe. Al contrario, tenía tanta fe que pensaba que con cada piedra iba a vencer. O sea, mato a este y si se vienen los otros, también los atiendo. No hay ningún problema. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿cuáles son sus gigantes? ¿Cuáles son sus gigantes? Hay muchos más, pero mencionaremos 5, como el relato bíblico que hablaba de 5. La mundanalidad, ese es uno de nuestros gigantes. La duda, ¿ha dudado alguna vez? La preocupación, ¿se ha preocupado alguna vez? La soledad, puede sentirse solo aunque esté acompañado. Y uno de los que considero de los más grandes, el temor. Tanto que en la Biblia hay 365 versículos que dicen no temáis. O sea, por cada día, por un versículo por cada día del año. 365, por el temor. Mis amados hermanos, ¿cuáles son tus gigantes? ¿La mundanalidad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de mundanalidad? Bueno, cuando hablamos de mundanalidad estamos hablando de vivir siempre anhelando los deseos de la carne. Y algunos de ustedes pensarán, no, pero es que yo ya soy cristiano, yo no. Bueno, pero es que ¿cuáles son los deseos de la carne? La Biblia nos habla acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, sí. La vanagloria de la vida. Eso tiene que ver con la pasión, tiene que ver también con la codicia y tiene que ver con la vanidad. ¿Nos pasa o no? ¿Cuántos minutos gastó frente al espejo maquillándose? Se llama vanidad. Yo aplanché mi ropa porque no quiero llegar aquí arrugado. Eso es vanidad. Y embeturamos los zapatos y todo. Es que cuando hablamos de vanidad no solamente es esa de caminar como pavo real, sino el hecho de querer estar bien. Pasión, ¿no la tiene? Somos apasionados por muchas cosas. Incluso queremos ser apasionados por el Señor. Y el Señor nos pide que seamos apasionados por Él. Y la codicia, deseamos cosas, ¿o no? La pasión, cuando habla de los deseos de la carne, son todos aquellos apetitos físicos. Por eso cuando hablamos de los deseos de la carne, no solamente estamos hablando de algo sexual, de fornicación, de adulterio, la comida. No deseamos comer. ¿Nos gusta mucho la comida o no? A mí me encanta. Y me da piedra porque si no bebo, no fumo ni nada, porque me quitan lo mejor que me gusta, que comer. Pero el problema es que a veces viene la gula. O sea, deseos normales. Y son deseos normales que tenemos, pero Satanás los usa, esas cosas lícitas, hace que pasemos el límite. ¿Para qué? Para hacernos caer en pecado. Aún de aquello que queremos. Quiero tener algo, sí. A veces nos dicen, no, mire, usted debe conseguir plata, no importa que cuánta consiga ni nada, luche y todo, pero siempre que lo haga correctamente. ¿Es eso válido? Pues no. Parece que sí, porque lo va a hacer correctamente, pero va a ser esclavo ¿de qué? De lo que está buscando y de lo que quiere tener. De ese poseer, de ese tener, de ese anhelar, de ese desear. También la glotonería, la fornicación. Los israelitas cayeron en esto. El Señor dice que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó de su lugar. O sea, solamente estaban pensando ¿en qué? En comer y beber. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Así que eso era parte del problema. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículos 6 y 12, que todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, todo es lícito, pero no todo nos conviene.
Que todo lo podemos hacer, pero no todo nos edifica. Así que hay que mirar también todas estas cosas. El diablo trató incluso de tentar a Jesús con esta parte de la pasión. ¿Qué hizo con él? Lo subió al pináculo del templo. Cuando él tenía hambre, ¿qué le dijo? Haga que estas piedras se conviertan en pan. Use su poder para beneficio propio. No piensen los demás, piensen usted lo que necesita, lo que quiere ahorita. Sácielo. Que ese cuento de estar ayunando y todo para escoger sus discípulos y para la tarea, no. Haga que estas piedras se conviertan en pan. Usted tiene todo el poder. Así que lo tentó en esa parte. Pero también hablamos de que los deseos de la carne son la codicia. Entonces, ¿cuáles son los deseos de los ojos? Los deseos de los ojos es la codicia. Y dicen que todo entra por los ojos. Usted va a un restaurante y ¿qué es lo que le presentan ahí al frente? La fotografía de los platos. El problema es que cuando pide el plato no es igual al de la foto. Pero ¿por qué entró y lo pidió? Por los ojos miró. Uy, ve el vestido en la vitrina. Uy, los ojos, ese lo quiero. Y lucha y todo lo demás por conseguirlo. Y cuando lo consigue, se lo pone, ya no le gusta. Pero le entró ¿por dónde? Por los ojos, porque eso era lo que quería. En esta tentación el maligno la usa también, lo hizo también con Jesús. Le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, vea, se los doy todos si postrado me adora. O sea, también lo tocó ¿dónde? En los deseos, la codicia de los deseos. Codiciar es lo que deseamos. Por eso el Señor dice que cuando uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Porque no solamente la miró y dijo, está muy bonita, está querida y ya, sino ¿para qué? Para codiciarla, para poseerla, para tenerla. Ya adulteró en su corazón, aunque no haya llegado al hecho. Así que esa es parte de la codicia. Y la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Bueno, la vanagloria es todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo. Somos orgullosos. Yo lo hice. Y es fácil que usted detecte cuando una persona comienza con esto. Estamos en un diálogo. No, es que yo hice tal cosa, yo hice tal otra, yo hice tal otra, y el yo. Entonces, lo hice, yo fui. Entonces, eso es parte de ¿qué? De la vanidad. Y el maligno la usa el éxito que podamos tener, sea académico, sea en el trabajo, sea en otras cosas. Así que esa es parte también de ¿qué? De la vanagloria de la vida, el orgullo. Cuando la persona expresa vanagloria de la vida, ya deja de luchar contra la carne. ¿Por qué? Porque piensa que eso es bueno. Y como la propaganda te dice, la codicia es mejor despertarla que sentirla, entonces fácilmente caemos en ello. Ahora, Israel cayó en esta tentación cuando fueron soberbios. ¿Por qué? Porque ellos se pensaron que era el mejor pueblo. ¿Y sabe qué les dijo Dios? Mire, ustedes siempre repitan que de un arameo casi muerto, de un viejito ya en las últimas, Dios formó un pueblo. O sea que no es por ustedes, es por mi mano. Eso fue lo que les quiso decir el Señor. No digan que ustedes son un pueblo grande porque ustedes vienen ¿de qué? De un viejito casi muerto y una mujer estéril de 90 años. ¿Para qué? Para que dejaran su orgullo. Pero ellos se creían de mejor familia y todavía se creen de mejor familia. ¿Y usted no sabe quién soy yo? ¿Cierto? Ese es. Así que somos soberbios. El diablo también tentó a Jesús en esa parte, en la vanagloria de la vida. Lo subió al pináculo del templo y ¿qué le dijo? Bueno, tírese de aquí, porque usted es ¿qué? El Hijo de Dios. O sea, lo tentó en las tres áreas. En los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Y cuál fue la tentación de Eva? No fue comer del árbol. Ella, de hecho, rechazó al principio. Pero cuando le dijeron, usted va a ser como Dios,
Eso es otra cosa. Cuando ya le tocaron, ¿qué? Sus deseos, lo que quería tener, lo que quería poseer, lo que quería alcanzar. Ahora, ese gigante no solamente hay un gigante que vamos a mencionar que eso no solamente afecta tu estado mental, sino tu estado físico y espiritual. ¿Y cuál es ese? La preocupación. La preocupación. Algo interesante en cuanto a la preocupación, es un gigante que nos afecta ¿a quién? A todos. ¿Se ha preocupado alguna vez? Yo sí. La preocupación afecta nuestra vida emocional y física, porque la preocupación es una reacción automática donde buscamos resolver nuestros problemas. O sea, queremos resolverlos nosotros. Y si no lo podemos resolver ya, entonces comenzamos a dar vueltas en la cama por la noche, sin dormir. Buscamos desesperadamente qué hacer, qué camino tomar. Y eso nos lleva entonces a más problemas. Y se puede convertir en patológica ¿cuándo? Pues cuando entonces nosotros ya empezamos a tratar de resolverlos y tomamos medidas incluso innecesarias. Una viejita dijo, ¿cómo así que la preocupación no sirve? La preocupación sí sirve. Porque mire, por las cosas que yo me he preocupado no pasan. ¿Lo entendieron? La viejita dijo, ¿cómo que la preocupación no sirve? Si por las cosas que me he preocupado no pasan. O sea, no pasan. La mayoría de las cosas por las cuales nos preocupamos no pasan. No van a nada, no te han matado, todavía estás aquí. El avión no se ha caído todavía. Uy, me preocupa, me voy a subir el avión y se agarra del asiento así. ¿No le ha pasado de pronto? Una señora me mandó la mano y me estaba clavando las uñas en el brazo. Y yo le dije, vea, tranquila, que si esto se cae, vamos todos para abajo. Así usted se prenda de mi brazo. Pero suéltemelo, por favor. Sí, así se agarre de mi brazo. Esto si va para abajo conmigo también. Así que... Y el avión no se cayó. De hecho, estoy aquí. Pero nos preocupamos, ¿sí o no? Por la noche oscura, por el hijo que salió y se demoró. ¿Qué le pasaría? Hoy se está demorando y siempre pensamos es lo peor. ¿Y cómo irá tal cosa? Es preocupación. Por eso la viejita dijo, no, es que ¿cómo que nos va a servir la preocupación si por lo que me preocupo no pasa? Pues obvio, no pasa, entonces ¿para qué se preocupa si no va a pasar? La mayoría de las cosas por las que nos preocupamos no pasan. De hecho, aquí estamos. Todavía no lo han matado por las deudas que tiene. Aquí está. De hecho, si está aquí es porque no lo han matado por las deudas que tiene. Pero le ha dado vueltas en la cama, le ha dado vueltas en la cabeza, se ha inquietado por sus hijos, por todo, y ahí están. Así que la preocupación es un gigante que nos asalta. Entonces, aparte de la mundanalidad, como ya lo vimos, está la preocupación, que esas dos cosas hacen que crezca un gigante mucho más. ¿Cuál es? La duda. Razón tenía Santiago cuando dice, pero pida con fe, no dudando nada. La preocupación nos lleva a la duda. ¿Por qué razón? Mis amados hermanos, porque la duda nos afecta espiritualmente. La duda comienza a afectar nuestra vida de fe. La vida comienza a afectar nuestra relación con Dios. La duda nos lleva incluso a dudar del poder de Dios. Hace que el gigante sea más grande y poderoso que el mismo Dios. ¿Por qué razón? Porque creemos que nuestro problema, que nuestra dificultad, que lo que estamos pasando es más grande que el mismo Dios que tenemos, que el mismo Dios que adoramos. Eso pasó con Saúl, eso pasó con el pueblo. ¿Qué estaban mirando? Ese gigantón. ¿Quién se va a poder enfrentar? Y entonces ya comienzan a pensar también en su futuro. ¿Y qué es lo que piensan en su futuro? Oiga, el problema es que si ese gigante nos derrota, entonces vamos a ser esclavos.
Y Saúl, que había llevado al pueblo muchas veces a batalla y había ganado, ahora está muerto de miedo, encerrado. Y todos están esperando que el más grande del pueblo, su rey, vaya y los defienda, porque para eso pidieron un rey, que para que los defendiera de los otros pueblos. Y ahora él está muerto de miedo. Entonces la duda nos roba las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, ¿qué hace la duda? Afecta nuestra vida espiritual, hace que el gigante sea más grande que Dios y nos roba las bendiciones de Dios. Por eso Santiago dice, pida con fe, no dudando nada. De manera, mis amados hermanos, que ahora cada uno de estos puntos será ampliado más adelante en esta serie de los gigantes. Pero ese gigante nos lleva ¿a qué? A la soledad. Otro gigante. Nadie se interesa por mí. He quedado solo. Pobrecito yo. Todos me han abandonado, como dijo el apóstol Pablo. Todos me dejaron, Demas me ha desamparado. Dice allí, me han dejado solo. ¿Se ha sentido en esa condición? El nido queda vacío. Entonces todos me dejaron, estoy solito. Todos me han abandonado. Demas me ha desamparado. Ya no está mi compañero, mi compañera. Entonces viene la soledad. Y aunque estemos rodeados de gente, aún así nos sentimos solos. Y viene la autoconmiseración. Pobrecito yo, como Elías. Después de derrotar a los profetas de Baal y todo lo demás, lo amenaza a Jezabel. Y va y ora con Dios y dice, he quedado yo solito. Y el Señor le dice, no estás solo, hay 7,000 que no han doblado la rodilla a Baal. Pero él cree que está ¿qué? Solo. Y a veces nos sentimos así, creemos que estamos solos. El problema es demasiado grande. Pero también viene la falta de reconocimiento. Entonces, ¿cuál era el problema de Saúl? ¿Cuál era el miedo? Si nos derrotan, yo voy a dejar de ser rey. Van a dejar entonces, voy a dejar de tener el primer lugar. Voy a dejar de ser reconocido. Y entonces muchas veces eso es parte del problema. ¿De qué? De perder el respeto, la valoración. Mire, hay cantidad de pastores que conozco, porque trabajo atendiendo pastores y capacitándolos, donde aún los tienen que subir en una silla de ruedas y ponerlos, o en una silla y ponerlos en el púlpito y para ellos predicar, porque no quieren soltar. ¿Y por qué razón? En muchos, hablando con ellos y todo lo demás, tienen temor de no ser reconocidos, de que su memoria sea puesta en el olvido. Y eso va a pasar. Un día me iré y algunos de ustedes ni siquiera se van a acordar. Eso es natural, es la ley de la vida. Pero nos aferramos a las cosas y queremos siempre tener, ser, poseer, y eso incrementa nuestro miedo a la soledad. Y entonces viene el gigante más grande, como les mencionaba, el temor. ¿A qué le teme? ¿Qué le produce temor? Uno es ese, temor a la soledad, temor a que me abandonen, temor a la muerte. Hay unos que todavía, y aún siendo cristianos, le tienen temor ¿a qué? A la muerte. ¿Por qué razón temer a la muerte? Porque el pueblo, Saúl y el pueblo tenían miedo de morir a la mano de ese gigante. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Bueno, porque es que hay temor a lo desconocido. Aún le tenemos temor ¿a qué? A cosas que no conocemos, a enfrentarnos a eso que viene mañana. Y entonces como tenemos temor a eso que viene mañana, es temor a lo desconocido, temor a las enfermedades, temor a enfermarnos. ¿Temor a qué? Al abandono. Temor a los cambios. Hay temor a los cambios. Y hay también temor ¿a qué? A perder un ser querido, a perder el trabajo, a perder las amistades. Hay más de 1000 fobias, o sea, de temores. Temor a la altura, temor a volar, la zoofobia, temor a los insectos, a los animales, temor a la suegra. O sea, hay cantidades de temores.
Entonces, ¿eso es qué? Temor. El temor nos invade. La pregunta sería en esta mañana es: ¿a qué le teme usted? ¿A qué le teme? ¿Cuál es su temor? Bueno, en 1 Samuel 17:24 nos habla de que había ¿qué? Gran temor en medio del pueblo. Y le voy a presentar 6 principios para que venzan los gigantes de su vida. Cualquiera que estos sean, o estos 5 u otros. Pero encontramos en el relato de David y Goliat que David usó unos principios para para enfrentar ese gran desafío que tenían. ¿Cuál? El gigante, y él siendo un pelado. Ahora, cuando lleguen los gigantes a su vida o los tiene, entonces aplique estos 6 principios. El primero, la importancia de conocer a Dios de manera personal. Saúl conocía de Dios. El profeta Samuel andaba con él y lo guiaba, pero no tenía un encuentro personal con Dios. David sí. David conocía a Dios de manera personal. David conocía a su Dios, allí en el versículo 37. ¿Quién era ese Dios? Jehová de los ejércitos. Se iban a enfrentar a un ejército, se iban a enfrentar a un gigante, pero David decía: ¿quién es ese que está insultando a Jehová de los ejércitos? O sea que no solamente era un Dios de un ejército, sino de los ejércitos, de cualquiera que estos fueran. Era Jehová de los ejércitos. Él conocía también el gran poder de Dios. Ese poder de Dios lo había experimentado en su propia vida. Ese poder de Dios era ¿qué? Ilimitado. ¿Usted ha experimentado el poder de Dios en alguna ocasión? ¿Ha visto el poder de Dios en su vida a través de los años? Bueno, cuando le venga algún problema, recuerde eso. Cuando le venga algún problema, recuerde que Dios siempre ha estado con usted y lo ha librado en otras ocasiones, y hoy en día también lo librará. Como les decía la semana pasada, el salmista dice: yo no he visto justo desamparado ni descendencia mendigando pan. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la provisión. Dios siempre te da su presencia. David lo experimentó a través de su vida, enfrentándose a los osos, enfrentándose a leones, y todo eso le ayudó a que su confianza en Dios creciera. Entonces, si Dios me libró del oso, si Dios me libró del león, si Dios me libró de otras cosas, también me va a librar del gigante. Entonces recuerda cuán bueno ha sido Dios contigo en otras ocasiones, también lo será hoy en medio del problema que tienes, en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque tu seguridad viene de Dios. Es lo que pregunta el salmista en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y está esperando que venga de la retaguardia, que venga de los soldados que bajan de la montaña. Por eso dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? No va a venir de allá, no va a venir de la retaguardia, no va a venir de los soldados. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro, nuestra protección, nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra provisión viene ¿de quién? Del que hizo los cielos y la tierra. Y te hizo. Si te hizo y te dio la vida, también te dará todas las demás cosas. Entonces, mis amados hermanos, la segunda cosa, entonces, no es debemos conocer a Dios personalmente, y la segunda es ¿qué? Debemos conocer las armas con las que contamos. Moisés le dice a Dios: oiga, y voy a ir a enfrentarme a Faraón, ¿y con qué voy? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Úsala. Y con la vara la convirtió en serpiente, con la vara golpeó la peña para que hubiera agua, con la vara separó el mar. O sea, ¿con qué cuentas? Haz un inventario con qué cuentas para enfrentar las situaciones de la vida. Ahora, David no contó con las armas de Saúl. Cuando va David a hablar con Saúl para enfrentar al gigante, Saúl coge su armadura y se la pasa al pelado. Y el muchacho se pone la armadura de Saúl
Y recuerden que era el más grande del pueblo. Se pone la armadura y ni siquiera puede caminar. Todo enredado con eso. A veces nosotros pensamos en librar las batallas como otro las libró. Y resulta que Dios no trata con nosotros de lo mismo. Lo que yo hago no lo hacen otros pastores, pero hay otros que hacen lo que yo no puedo hacer y lo hacen mejor que yo. Pero yo tengo que luchar es ¿con qué? Con mis armas, no con las de ellos. No puedo hacer lo que ellos hacen, porque no me llamó a eso. Tus gigantes no los puedes enfrentar de la misma manera que otros lo hacen. ¿Por qué? Porque son tuyos. ¿Qué hacemos en las enfermedades? Es que me duele por acá el riñón, ¿qué tal cosa? Y entonces, como todos somos médicos, ¿qué es lo que hacemos? Tómese esto, tómese aquello. Mire, yo me tomé esta pasta milagrosa. Esta pasta es muy buena. O sea, o le decimos, oiga, pregúntele a su médico qué me tomo. Resulta que lo que le sirvió a usted no me sirve a mí, porque mi organismo es diferente al suyo y porque yo soy más cuchito y usted está más joven. Entonces no le sirve la misma pastilla. Una vez me dijeron, tenía malestar de gripa y todo lo demás, y me dijeron, no, aplíquese una triple yo no sé qué. Y entonces yo me la apliqué y me sirvió, y yo fui y me la apliqué, que ahí me mata, porque tengo problema de hipertensión y no puedo consumir cualquier droga. Casi me mata, o sea que en vez de aliviarme casi me mata, pero a la otra persona se la aplicó y al otro día estuvo bien, pero a mí no. No podemos luchar con las armas de otro. Usted no puede luchar con la fe del pastor. Esa es del pastor. Usted tiene que luchar es con su fe, con la suya. Para eso Dios se la dio. Usted no puede luchar con lo que cree fulano de tal, que es tan bueno, que es tan consagrado. No, usted tiene que luchar con las suyas. Yo le puedo acompañar en oración, puedo orar por usted, puedo apoyarle, pero sus batallas espirituales usted tiene que librarlas, ponerse la armadura de Dios para poder luchar sus propias batallas. Entonces David no luchó con las armas de Saúl, sino con las propias. Ahora, en tercer lugar, necesitamos ¿qué? Conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo está mi relación con Dios? Yo tengo fortalezas, pero también tengo ¿qué? Debilidades. Tengo fortalezas, pero también tengo mis debilidades. Allí en 1 Samuel 17, 34, 35 y 39. David conocía las suyas, conocía sus fortalezas. Sabía que había peleado contra León, sabía que había peleado contra Fulano, él conocía eso. Pero también, aparte de eso, tenía confianza en sí mismo. Necesitamos confiar en nosotros mismos. Usted es hijo, usted es hija de Dios. Nunca lo olvide. Eso es usted, un hijo, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jehová de los ejércitos. David tenía confianza en él mismo. Yo me enfrenté al oso, yo me enfrenté al león. Yo voy a ir contra ese gigante. Ahora, la otra cosa es que él tenía confianza en ¿quién? En Dios. Dice, el Señor te entregará en mi mano. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con escudo, con jabalina, pero el Señor te entregará en mi mano. No dijo, yo te voy a derrotar. Dice, el Señor te entregará en mi mano. ¿Quién se lo va a entregar? El Señor. Confianza en Dios. Allí estaba puesta su total confianza. Ahora, ¿conoces tus dones? ¿Conoces tus talentos? ¿Conoces tus habilidades? Todo eso que Dios te ha dado. ¿Estás usando el potencial que Dios te dio? ¿Lo estás colocando al servicio del Señor? Debemos siempre estar aportando lo mejor de nosotros para nuestro Dios. Siempre lo mejor, tratar de hacer ¿qué? Lo mejor. Una de las cosas que me molestaba en mi vida pastoral durante estos 45 años que llevo
Eran hermanitos que se paraban al frente del púlpito. Yo no sé cantar, yo canto muy mal, pero es para la gloria de Dios. ¿No? Para Dios hay que dar ¿qué? Lo mejor. Hacerlo con excelencia, lo mejor. Sí, eso. No preparo el mensaje, abro la Biblia y señalo con el dedo y donde dice, ahí está. Y el problema es que señala con el dedo y dice, Judas fue y se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. Así que mis amados hermanos, conoces tu potencial, conoces tus dones y talentos. Y en cuarto lugar, no debemos dejarnos intimidar, ni por lo que vemos, ni por lo que oímos. ¿Cuántos muertos de miedo en esta pandemia? ¿Cuántos muertos de miedo todavía que porque viene el orden mundial? ¿Cuántos muertos de miedo que porque le van a poner un chip con el 66? ¿Por qué? Su Dios no es más grande que eso. Su Dios no es el Dios del universo. ¿Qué era lo que cantábamos? A mí no me preocupa el nuevo orden mundial. No me preocupa que Petro sea el presidente. El que me dio para frijoles cuando subió Alfonso López, me está dando para los frijoles hoy que subió Petro. Y he visto cantidad de presidentes pasar por Colombia y siempre he tenido para los frijoles. ¿Por qué? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. No depende del presidente, sea quien sea. El problema es que le prestamos mucho oído. Mire, a lo que vemos y a lo que oímos. Había un tremendo trancón, venía de Melgar y había un tremendo trancón en una curva. Y todo ese trancón, ¿y por qué razón? Y de pronto el que iba delante de mí en el carro llegó y se fue yendo así contra la cerca de las vallas esas que hay, se fue y pum, y se estrelló. ¿Por qué? Porque el trancón se debía a un accidente que había ocurrido. Había caído un carro al otro lado y ese se quedó mirando y siguió mirando y siguió derecho y pum, y él se estrelló. Y por eso era el trancón, porque todo el que pasaba por ahí frenaba el carro y se quedaba mirando el accidente. El problema es que nos dejamos intimidar por lo que vemos y por lo que oímos. Miren la figura. El problema es más grande que usted, si usted cree que es más grande que usted. Pero recuerde, su Dios es mucho más grande y poderoso que el gigante. El problema no es tan grande como parece. El temor puede ser infundado o es la causa real, es lo que debo pensar. ¿Qué es lo que me tiene con temor? ¿Es infundado o es real? Me sale un granito acá, uy, ¿qué será? Y me pica, cáncer. ¿Ya te dijo el médico que era cáncer? ¿No? O ahí como me pasó que estaba en el hospital cuando me iban a operar y fue un hermanito y dijo, ay pastor, de eso se murió un primo mío la semana pasada. O sea, ánimo. Expertos en animarlo a uno. Entonces, ¿el problema era real o no es tan real como parece? Yo lo estoy agrandando. Y el temor es a causa de lo que oí o de lo que veo. ¿Cuál es mi problema? En quinto lugar, necesitamos mantener nuestra confianza en Dios. Ante los gigantes de tu vida, mantén tu confianza en Dios. ¿En quién estaba la confianza de David? En Dios, no en la armadura de Saúl, no en el ejército estaba lleno de miedo, el ejército estaba asustado, pero David era una persona ¿de qué? De fe. Fe para vencer todos nuestros gigantes. Y porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y finalmente, para enfrentar los gigantes de la vida, recuerda que nuestro mayor deseo debe ser ¿qué? Glorificar a Dios.
que en todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, Dios sea glorificado. Que en todo lo que vivamos, Dios sea glorificado. ¿Qué dice David? Hoy el Señor te entregará en mis manos, le dijo David a Goliat. Hoy el Señor te entregará en mi mano y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¿Para qué? Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ese era el propósito. No era el derrotar al gigante, no era ganarle. Era que todo mundo conociera que Jehová es el Dios de Israel. Que Dios fuera ¿qué? Reconocido, que Dios fuera glorificado. ¿Tú estás haciendo todo para la gloria de Dios? ¿O te estás envaneciendo en tus propios logros? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida? ¿Das testimonio de eso? ¿Le cuentas a los demás lo que Dios está haciendo contigo? ¿O prefieres más bien hablar de ti, de tus logros, de lo que haces, de lo que alcanzas, de tus destrezas o inteligencia? Usted y yo necesitamos hacer un recuento en lo que llevamos de nuestra vida. Hay cosas que nos han pasado que son inexplicables. ¿Por qué? Porque Dios fue quien intervino. Dios ha intervenido en tu vida y ha intervenido en mi vida. Mantengamos nuestra confianza en eso. ¿En quién? En el que hizo los cielos y la tierra. En nuestro Dios, en nuestro Señor. Así que Dios ha dado provisión para tu vida en el momento ¿qué? Oportuno. Dios te ha cuidado, te ha bendecido. Aunque ande por valle de sombra de dificultades, aunque ande por el valle de gigantes, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Eso era lo que creía David. No importa si es por el valle de la muerte, no importa si es en medio de los gigantes, tú estarás conmigo. ¿Quién está contigo? El Señor. Descansemos en Él, esperemos en Él. Confía en Jehová y Él hará. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, glorifico tu nombre en esta hora y te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el testimonio que encontramos en la palabra tuya, ese testimonio de David, de cómo enfrentó a su gigante, a sus gigantes y los derrotó. Porque más adelante encontramos en la palabra del Señor cómo los otros 4 gigantes fueron también derrotados. Así que hay gigantes, oh Dios, en nuestra vida: duda, preocupación, nuestras pasiones y deseos, problemas físicos, problemas económicos, problemas de soledad. Señor, asuntos que tenemos que resolver y nos parecen complicados, difíciles. Pero la verdad, oh Dios, es que nuestro lugar más seguro está en el centro de tu voluntad. Gracias, eterno Padre, por tu presencia en medio nuestro. Y cualquier gigante en nuestra vida sea derrotado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, para gloria de tu nombre. Y también, eterno Padre, ahora bendice la ofrenda que se ha de recolectar, que ésta sea, Señor, multiplicada, bien administrada, para que tu palabra corra y se extienda, para que tu reino sea extendido a otros y que tu nombre sea reconocido. Y gracias por permitirnos servirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Quiero recordarles, tenemos una escuela misionera que abrimos en Sasaima y estamos apoyando económicamente a una de las estudiantes para que sea misionera. Van a salir a un viaje, a un trabajo de 1 año después del tiempo de preparación, y cada mes nosotros estamos contribuyendo como iglesia para el sostenimiento de esta niña. No es de nuestra iglesia, es de la iglesia de Zipaquirá, Iglesia Bautista de Zipaquirá, pero
la estamos apoyando. Porque las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan y los pies de los que van. Entonces, usted no puede ir, pero usted puede dar para que otro vaya. Entonces, así vamos cumpliendo todos con el propósito. Mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi vida doy, aleluya, mi vida doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, con gozo doy, aleluya, con gozo doy. Y así contribuyendo, el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy, mi tiempo doy, aleluya, mi tiempo doy.